A lo largo de cada temporada, el juego va agregando nuevas configuraciones que podemos utilizar. Claramente, algunas son más importantes que otras, pero al final de cuentas todas nos pueden ayudar. Hoy te traigo 5 configuraciones que debes activar, pero también la manera de sacarles el máximo provecho. Te invito a que veas el video completo para que de esta manera puedas saber cuál configuración te conviene activar. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Antes que nada quiero avisar que este video ya lo había subido antes, pero al siguiente día me enteré que estaban borrando cuentas y lo tuve que eliminar porque mostraba información importante. Pero como son configuraciones que no tengo en el canal, decidí volverlo a subir. También quiero mandar un saludo a los miembros del canal por estar apoyándome y a la gente que está dejando su me gusta a este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a continuar. Número 1. Cambiar arma con un toque. Una de las configuraciones más importantes la podemos activar en ajustes básicos. Aquí en la parte de abajo tenemos botón cambiar arma con un solo toque. Al activarlo se nos habilitará este botoncito que estás viendo por aquí. Entonces una vez lo tengas activo, cliqueando vas a cambiar de arma principal a arma secundaria. Ahora, si lo que quieres es quitar los botones de tus armas, pues puedes hacerlo porque ahora no los vas a utilizar. Pero si no te acuerdas cuántas balas tiene tu arma, igual está bien dejar uno por lo menos para que de esta manera siempre sepas cuándo vas a recargar. Puede parecer una configuración bastante básica, pero la verdad es una configuración demasiado importante porque de esta manera rápidamente puedes cambiar tu arma, pero sobre todo es porque tienes más visión. Así es, al tener un botoncito menos en pantalla o dos, obviamente te da más visibilidad a la hora de estar jugando, y si juegas a dos dedos, te viene todavía mucho mejor porque siempre es más fácil tocar un solo botón a estar buscando dos. Número 2. Separar botón de lanzamiento. También podemos separar el botoncito que tenemos para los arrojadizos, granadas, trophy, termita, mina. Solamente nos tenemos que ir a la parte de configuración y en la parte de básico vamos a activar donde dice dividir botón de lanzamiento. Luego en nuestros botones te darás cuenta que ahora los tendremos separados y podremos seleccionar mucho más fácil nuestro equipo táctico y letal. Como te das cuenta, agrega un botón en la pantalla, pero no afecta, al contrario te ayuda, porque de esta manera, como te dije antes, solamente ocupas un clic para sacar la granada, para sacar el trophy, y cuando no lo tienes activo ocupas doble, porque si quieres usar tu equipo táctico y tienes el equipo letal, obviamente en el icono, al no activar esta configuración, tendrás que aplastar dos veces, o mejor dicho, cliquear una vez en la parte de arribita, que por cierto es un icono muy pequeño, para que este cambie de táctico a letal. Con esta configuración reduces el riesgo de equivocarte a la hora de lanzar un arrojadizo. Número 3. Mira de punto rojo. Se sabe que en Ranked es muy complicado que los jugadores utilicen una mirilla, sin embargo algunas armas lo exigen porque tienen la mira bastante estorbosa. Sea cual sea el caso, si necesitas algún día usar una mirilla, te recomiendo que siempre vayas a tu sección de sensibilidad y confirmes que todo esté correcto, porque ahora no solamente tenemos sensibilidad de apuntado, sino que también sensibilidad para la mira de punto rojo y holográfica. Así que no será lo mismo si ocupas un arma sin mirilla a que si ocupas un arma con una mirilla. Siempre tienes que equilibrarlo para que de esta manera no la sientas distinto a la hora de jugar y termines perdiendo alguna partida. Quiero destacar que si tienes un arma mítica, legendaria, una rara que tenga mirilla por defecto, no te recomiendo que te metas con esta nueva configuración porque realmente sigue aplicando para la configuración de apuntado y no a la nueva de punto rojo o sensibilidad de holográfica. Te recomiendo que uses mirilla si la de hierro que trae está horrible. Número 4. Mostrar daño. Realmente esta configuración no es que sea muy extraña, al contrario, está bastante visible, pero por alguna razón en los comentarios de mis videos me preguntan bastante cómo se activa esa opción. En ajustes básicos, aquí en la parte de abajo tienes cantidad de daño. Aquí puedes seleccionarlo y seleccionar también una transparencia a como tú lo prefieras. Realmente esto yo lo recomiendo bastante y de hecho lo uso en cada una de mis partidas para que de esta manera pueda calcular con más precisión cuánto daño le he hecho
a mi enemigo y cuánto le falta para que lo reviente, porque créeme, es bastante importante saber a cuánto está tu enemigo para que de esta manera puedas seleccionar tu siguiente movimiento. Realmente sin esta configuración también se puede, calculando las balas que has impactado y a qué parte del cuerpo, pero nunca serás tan preciso como con la configuración de mostrar daño activado. Recuerda que cada arma tiene diferente daño a ciertas distancias y sin esta configuración puedes equivocarte. Número 5. Botón tirarse al suelo. Es la configuración más vieja, se podría decir, de este top, pero realmente es una de las más importantes. Sí, que te agrega un espacio en tu pantalla, pero créeme que vale toda la pena. En configuración, ajustes básicos, tenemos una opción donde dice ocultar botón cuerpo a tierra. Una vez que tú lo tengas activo, no tendrás el botón independiente y tendrás que aplastar el botón de agachado sosteniendo para que tu personaje se tire al suelo. Por defecto esta opción viene activa, así que te recomiendo bastante que la desactives de una para que puedas tener el botón independiente y de esta manera puedas tirarte al suelo cuando quieras, aun si vas corriendo, porque si tienes activa esta opción ten por seguro que no podrás tirarte al suelo cuando estás en movimiento, porque tu personaje se va a deslizar rápidamente y lo más seguro es que pierdas un enfrentamiento importante. Si bien es cierto el drop shot ya no se usa demasiado como antes, ten por seguro que el tirarte al suelo sí que se sigue usando en diferentes situaciones. Número 6. Modo Stream. Terminamos este video con una configuración de relleno y es el modo Stream. Te estarás preguntando, ¿qué es eso o cómo lo activo? ¿Para qué sirve? Bueno, seguramente lo has notado y te voy a mostrar primero cómo activarlo. Fíjate muy bien en la parte de mi nombre y te darás cuenta que dice Art Nieve. Sin embargo, me voy en configuraciones y hasta abajo activo el modo transmisión. Entonces mi nombre automáticamente se va a cambiar por un nombre aleatorio. Estas típicas letras raras que luego ves a los compañeros usar. Aunque diga modo transmitir, aunque no transmitas puedes utilizar esta opción. Realmente es demasiado útil, sobre todo en Ranked, porque evitas demasiado el toxiqueo. Pues sí, imagínate, quieres insultar a alguien, criticarlo y de pronto no sabes ni cómo escribir su nombre, obviamente pues ya no lo vas a hacer. Con esta última configuración, termino todas las configuraciones que tenemos en Call of Duty Mobile. Si no has visto las demás te recomiendo que los veas, todos te los dejaré en la parte de la descripción, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y justo por eso es que decidí volver a subir este video. Así que si buscas cualquier configuración, ten por seguro que lo vas a encontrar en este canal. No olvides dar un vistazo a las listas de reproducción. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo este video les haya servido. Comenta qué te ha parecido, también me gustaría saber si viste el video cuando lo subí o hasta apenas lo vienes a ver. Gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario arte le daré un corazón. Sin nada más que agregar, nos veremos hasta la próxima.